Y ya estamos de regreso en Cuarto Oscuro, decisiones y consecuencias aquí en Formosa Capital. Marco esto de Formosa Capital porque gracias a la conectividad vamos a entablar una conversación, una charla que esperamos sea muy productiva con un profesional desde Asunción, Paraguay, cruzando este río que nos hermana, que nos une, más que separarnos, por supuesto. Vamos a darle la bienvenida al doctor Emilio Andrés Vázquez. Él tiene una amplia trayectoria, es experto en Derecho Público, Derechos Humanos, con énfasis en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Cómo estás? Andrés o Emilio, ¿cómo te gusta que te digan? A ver, vamos a ver. No, yo no te estoy escuchando, pero la verdad me gustaría, a ver. Ahí está. Ah, vos estás muteado, me dice la producción. ¿Puede ser que estés muteado? A ver, las cosas que pasan en el vivo. No hay problema, a ver. ¿Estás muteado? A ver, ahora sí. ¿Te escucho? Si me decís hola, veo si te escucho. Hola. Ay, te escucho, qué bueno. Ahora sí, contame, ¿Emilio o Andrés? ¿Cómo te gusta que te digan? Andrés. Andrés. A mi abuela para retarme nomás, así que... No tenés acento, por lo menos no lo noto. Soy de Buenos Aires. Por eso. Yo pensé que eras oriundo de Paraguay, pero bueno, estás viviendo ahí. Estoy naturalizado, vivo acá hace 6 años, pero nací en Buenos Aires. Bueno, así, bueno, medio, ¿qué pisaste? Acá decimos la pisada del indio, ¿viste? Cuando te aquerenciás y te quedás en un lugar. Vos te quedaste allá en Paraguay. Ahora, ya que sos argentino, pero también estás trabajando allá en Asunción desde hace tanto tiempo, hay un tema que seguro no escapa a los medios y tiene que ver con el caso Loan. A nosotros nos rompe el alma la situación de un niño desaparecido. Pero también nos preocupa muchísimo el hecho de que esta desaparición puso sobre el tapete el tema de la trata de personas, algo que quizás lo veíamos lejano, distante, algo más relacionado hasta en cierta medida de algunas películas o documentales extranjeros, pero no tan próximo como nos tocó el caso de Loan. ¿Vos estás al tanto? Estoy muy al tanto. De hecho, con trata de personas es una de mis líneas de investigación. Además de ser doctor en Derecho, soy docente universitario, periodista, y una de las líneas de investigación que tengo es trata de personas. Y el tema de Loan, el caso de Loan, es algo que también se escuchó mucho por este lado del río, pero que también refleja una realidad que tiene Paraguay. En Paraguay se denuncian, el pasado año hubo 904 niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Y es una cifra que más o menos se mantiene y que hace poco tiempo se empieza a considerar tanto para la investigación dentro del Ministerio Público como para la investigación académica o la investigación de las organizaciones de derechos humanos. Entonces, es una realidad, ¿no? Acá, y además la trata de personas para distintos fines es un problema de la región, y Paraguay no escapa de esa problemática. Algo que dicen los criminalistas aquí en la Argentina es que el delito de trata de personas está íntimamente relacionado con el narcotráfico. Donde hay narcotráfico hay trata, donde hay trata hay narcotráfico. No es tan así. A ver, lo que ahora nosotros entendemos como trata de personas es algo muy antiguo. Tiene que ver con esclavitud, tiene que ver con trabajo de semi-esclavitud, tiene que ver con explotación sexual, explotación laboral, tiene que ver con un montón de formas en donde se vulneran derechos de las personas y se abusa de otras personas. La cuestión es que durante mucho tiempo la única forma de trata que estaba más visibilizada era la de trata con fines de explotación sexual, ¿sí?
Pero esto tiene que ver por un hecho de que como delito internacional es un delito relativamente nuevo, pero es viejo, tiene más de 100 años de existencia como delito y empezó como trata de blancas, ¿sí? Que era un delito que se puso dentro de la agenda internacional de persecución criminal porque había mujeres europeas siendo secuestradas para ser llevadas a explotación sexual al norte de África o Medio Oriente. Y es ahí porque, como tocaba a las europeas, es como que ahí preocupó. Pero esto es algo muy antiguo. La problemática es que no sé si necesariamente todas las formas de trata están vinculadas con narcotráfico. Sí, la trata de personas tiene un trasfondo muy, muy directo con el crimen organizado o con crimen, sí, en general. Entonces, lo que sí es que hay nuevas formas de trata que aparecen con el narcotráfico, que es, por ejemplo, la trata con fines de sicariato, la trata con fines de utilización de personas como mula, la trata con fines de utilización de niños y adolescentes para la comisión de delitos. Entonces, pero hay una relación, pero que es histórica, con la comisión de delitos. Pero una cosa que sí me gustaría destacar es que en nuestra región la trata no siempre ocurre detrás de un grupo criminal. Hay mucha trata de personas que es incluso por parte de familiares. Una persona que viaja a otro país, consigue un empleo que para ese país estaría mal pago, pero para nosotros no es mal pago, está en condiciones de vulneración de derechos y sin embargo igual está bien, estaba peor en su país de origen y convoca a otra persona para que venga. Entonces, esa persona es un tratante de acuerdo a la tipificación del crimen internacional, pero no es parte del crimen organizado. En nuestra kilómetros de frontera. Frontera muy vulnerable porque prácticamente es imposible. Tanto el río como la frontera seca con Paraguay, con Brasil en algunos sectores, con Bolivia en otros del país, hacen muy difícil custodiarla. Esto también es aprovechado por el crimen organizado relacionado con la trata. Sí, por supuesto, es aprovechado por todos. Hace unos años estuve trabajando muy de cerca con el Ministerio Público de Paraguay, asesorando en un proceso eh, de unos casos de 116 niños, niñas, adolescentes que cuando comenzó la pandemia fueron abandonados por el Estado brasilero en la frontera, en un bus con un montón de gente que retornaba a Paraguay por la pandemia. Y ahí se descubrió que estos 110 y tantos chicos, niños, niñas, adolescentes, venían de estar trabajando en condiciones de explotación laboral, por ejemplo, ¿no? Y la gran mayoría de estos eran de una zona específica de Paraguay, Caguazú, la ciudad de Caguazú, y que habían cruzado aprovechando esta frontera tan frágil que tenemos, ¿no?, entre nuestros países, y sin ningún tipo de control, aunque algunos sí habían cruzado por la frontera con algún familiar, luego el familiar volvió. Lo que deja ver es que pasan dos fenómenos. Por un lado, hay muchos lugares donde prácticamente no existe el control, eh, entonces todo puede cruzar. De la misma forma que cruzan vacas de un lado a otro para pastar, cruzan personas para traer y llevar cosas, cruzan personas para pasar lo que quieren pasar, etcétera. Pero también tenemos el otro fenómeno con un control no muy especializado, ¿sí? Realmente en cuanto a derechos de niñez y adolescencia o en cuanto a derechos de mujeres en general, son dos poblaciones, bueno, igual que las personas indígenas, las personas adultas mayores, son poblaciones donde el personal que está en fronteras es un manchapapeles nomás, ¿no? Entonces, como decía Biondi, entonces están simplemente controlando que tengan los papeles bien, pero
no se fijan si la persona está sola o no tiene el entrenamiento suficiente o tienen malos salarios, entonces una ayuda económica contribuye a que pueda dejar o hacer la vista gorda. Entonces, tanto el fenómeno de la frontera muy frágil como el fenómeno de la mala calidad de muchos de los funcionarios y funcionarias que están en situaciones de frontera, en particular del lado de Paraguay, hay que decirlo, hacen una mezcla bastante compleja, ¿no? Mencionabas el tema de los funcionarios, ¿no? Hacías alusión a que hay funcionarios que no funcionan ahí en Paraguay, bueno, pero la relación del funcionario, del político, en el caso de Loan, se destapó también con la detención porque estaba involucrado el comisario del pueblo, una funcionaria de la municipalidad, y empieza a armarse esta red que muestra la mano del sector político en el tema de trata. ¿Esto es así siempre? ¿Son las estructuras, los primeros que caen son los más bajos en la línea de, de esta red y los más altos son los que tienen el poder real? A ver, lo que ocurre es que durante mucho tiempo, no nos olvidemos que hablar de derechos de niñez, hablar de derechos humanos en general, es de hace muy poco tiempo. 70 años tiene Naciones Unidas, 150 años que más o menos la gente empieza a hablar, gracias a los sindicatos, ¿sí?, que se empieza a hablar de derechos. Entonces tenemos toda una estructura y una historia de naturalización, de vulneración de derechos del que menos tiene, el más pobre, eh, que, que hace que esto ayude, ¿no? Lamentablemente hay una cuestión de educación, hay una cuestión de formación del funcionario público, de la persona que es política. Todavía cuesta encontrar políticos que entiendan que, en general, en toda la región latinoamericana, y también lo está pasando un fenómeno en Europa y Estados Unidos, para que no se salvan de esto, en donde hay gente que llega a la política para hacer negocios, ¿no? Para servirse y no para servir. Entonces, este fenómeno es un fenómeno que tiene que ver con la poca historia que tenemos en cantidad de tiempo en derechos humanos. Y sí, hay otro fenómeno que tiene toda la región, en donde las estructuras criminales permearon la política y están permeando también los gobiernos. Y evidentemente es esto de una campaña política requiere mucho dinero. Y el narcotráfico tiene mucho dinero, las actividades ilícitas tienen mucho dinero para lavar. Entonces, si no hay un control suficiente, hay mucho riesgo de que se permeen, por supuesto. Acá en Argentina, durante la gestión, hasta la gestión anterior, porque ahora desapareció, se había creado un Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas que estableció delegaciones en cada provincia, que comenzó acá en Formosa, por ejemplo, no solo a trabajar con los municipios de la provincia, sino también con las localidades paraguayas fronterizas. Lo hicieron en Clorinda. Fue un trabajo muy lindo, pero que tristemente hoy que cae todo en saco roto porque las políticas nacionales implicaron el cierre de las delegaciones de estos comités de lucha contra la trata. La verdad, esto nos acongoja mucho, nos preocupa y más todavía cuando ahora vemos la aparición del caso Loan, por ejemplo. Sí, no, de hecho la estructura que tuvo en su momento, que estaba construyendo Argentina en su momento para poder responder al fenómeno de trata, de hecho era muy importante no solo para Argentina, sino también para Paraguay. Paraguay tiene una estructura muy débil, con gente que hace lo imposible y da todo de sí, pero es una estructura débil, con poco presupuesto, que no tiene la cantidad de recursos que tenía en su momento Argentina destinados, y para nosotros era muy importante contar con esa estructura, no porque beneficiara económicamente a Paraguay, sino porque por, los procesos, por la investigación que se generaba, era relevante. Lo que se sabe, lo que sabemos de las buenas prácticas de la lucha contra la trata de personas, como la lucha de cualquier vulneración de derechos que afecten a las personas en general,
es que la clave está en una respuesta a nivel territorio. Entonces, contar con estructuras locales, municipales, regionales, que estén no solamente investigando a un caso que podría ser de trata de personas o que sea una vulneración de derechos humanos en general, sino también trabajando con las causas, con las consecuencias. No nos olvidemos que la trata de personas no es solamente el fenómeno de la investigación criminal. Lo que tenemos que, el trabajo más importante de trata de personas, si bien es importante identificar a las víctimas, identificar a las personas víctimas, identificar a las personas que son victimarias, lo más importante es trabajar, es aprender de los casos y saber, bueno, ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué una persona tiene que vender a un hijo? ¿Por qué una persona entrega a una niña o un adolescente a la niña para que haga explotación sexual o trabajo o como criada? O sea, nuestra región, del otro lado del río, tiene el mismo fenómeno, no sé cuán extendido estará ahora, pero aquí en Paraguay todavía el criadazgo está como si nada, ¿no? Y es una forma de trata. Es un niño que vive en un lugar, que es trasladado a otro lugar para, entre comillas, tener una mejor vida, pero también siendo el esclavo de la casa, ¿no? O el esclavo de la casa. Y eso es trata de personas, pero está súper naturalizado. Entonces nos encontramos. Discúlpame, ¿cómo ves esta iniciativa de varios diputados de La Libertad Avanza, el gobierno de turno aquí en la Argentina, que plantean la legalización de la venta de hijos? Es una locura. Eso va contra todos los fundamentos y los estándares de derecho internacional, de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes. Vender a una persona eh, es lo más bajo, es disminuirla a una cosa y ponerle un precio. Si es esclavitud, cuanto menos, ¿no? Eso atenta contra toda la norma internacional de derechos humanos, que sería de imposible aplicación en Argentina, porque Argentina le da los tratados internacionales de derechos humanos que han ratificado, la Convención de Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Esos tres solamente tienen rango constitucional en Argentina. Por lo tanto, es de imposible aplicación. Pueden decir lo que quieran, pero nunca se va a poder aplicar. Pero la verdad que escucharlo de un diputado nacional es ya aberrante, ¿no? Y que se le haya ocurrido la idea, peor todavía. Uno no sabe qué tienen en la cabeza. Claro, pero hay otro problema, ¿no? Bueno, que no es lo que estamos discutiendo ahora, pero lo podemos cuestionar en otro momento, pero que tiene que ver cuál es la formación, o sea, de dónde vienen nuestros políticos, nuestras políticas, ¿no? De fondo, o sea, realmente hay como a ver, bueno decirlo, este fenómeno en donde en todo el mundo está pasando, ¿no? Donde la gente que son más intelectual deja de tener espacio en la política por distintos factores, ¿no? Pero sí, es triste que un diputado nacional plantee algo que atente contra los derechos de las personas. ¿Cómo ves la investigación en el caso Loan? ¿No te parece que se están centrando mucho en lo que hace a buscar quién se lo llevó antes que buscar a Loan, saber dónde está y tratar de recuperar? Lo que dice toda la teoría de investigación criminal es que el identificar, o sea, tratar de entender si se trató de crimen organizado, se trató de una cuestión de un familiar o lo que fuere, es muy importante para la investigación porque se supone que cuando uno tiene un caso tiene que establecer una estrategia de investigación, ¿sí? Pero no es lo único que hay que hacer. Sí, es muy importante también entender cuáles son las causas, pero por sobre todas las cosas buscar a la persona que ha desaparecido en este caso, ¿no? Saber si la persona si está muerta, no está muerta, poder establecer todos los recursos, pero volvemos a la cuestión de recursos. Investigar un caso de desaparición de una persona, ya sea porque sea víctima de trata, ya sea porque desapareció por otro motivo,
requiere de muchos recursos y de una estructura de intervención estatal y no estatal importante, ¿no? Por ejemplo, yo escucho que mucha gente dice, no, se lo llevó el Luzón, se lo llevó el bombero. O sea, también hay mucho que está detrás que tiene que ver con esta naturalización, con esto de que históricamente desaparecía gente y culpábamos a algo místico por el hecho, ¿no? Entonces la cuestión es, bueno, también hay que trabajar porque el hecho de que de ciertas zonas del norte argentino, del sur de Paraguay, era fácil, sí, ir a comprar a un chico, una familia que no tuviera hijos, eso es histórico, hace mucho tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, hay que trabajar, eso es súper importante, trabajar con las comunidades, entender que de fondo qué hay. O sea, es una oportunidad muy grande para la sociedad civil, me encanta ustedes de los medios de comunicación que estén tomando el tema, pero también decir, ok, ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad que naturalizamos esto, que hablamos de los mitos? Bueno, hay que desmitificar el tema, hay que trabajar la cuestión. La trata ocurre porque hay pobreza. La trata con fines de explotación laboral ocurre porque la gente naturaliza la explotación laboral. Claro. Hay los sectores más vulnerables son los más permeables, los que más pueden captarse por esto. Ok, no son los más vulnerables, son los que quizás más fácil caen en la trampa, pero hay de todos los sectores. A una señorita o un hombre adulto que es captado por un TikTok que dice que porque abre una página de OnlyFans va a ganar 30.000 euros por día, por mes, ese también cae en la trampa. Puede ser de clase media, clase alta. O sea, ahora tenemos un montón de formas de trata que están facilitadas por la tecnología, en donde OnlyFans y todo ese tipo de páginas son los tratantes más grandes que hay, son proxenetas, se quedan con a veces hasta el 80% de lo que gana una persona y nunca va a ganar $30.000. Algo que también me llama la atención, y antes de ir cerrando, porque nos avisan que se está terminando el tiempo del Zoom, es cómo trabajamos Argentina y Paraguay. ¿Sigue existiendo este enlace fraterno como para luchar contra este delito y otros más? Sigue existiendo porque, por suerte, las instituciones las hacen las personas. Sí. Entonces, sí, sigue habiendo lazos, siempre los hubo. Quizá no hay una cuestión formal de una mesa internacional o interregional o Mercosur con plata para hacer reuniones, pero sigue estando el WhatsApp, sigue estando las líneas telefónicas, sigue estando la buena voluntad, y vuelvo a decirlo, tanto del lado argentino como del lado aquí de Paraguay, hay gente buenísima trabajando, que da, todo lo que puede y más para luchar contra la trata de personas, y eso es súper importante. Y hay que respaldarlo, ¿no? Por supuesto. Emilio, te agradezco muchísimo tu predisposición. Sé que estás a 1000 trabajando, pero te agradecemos desde Formosa la gentileza, la deferencia que tuviste para estar con nosotros. Cuando quieran y si me avisan con tiempo, me voy para allá. Genial, me encantaría tenerte acá y tomamos unos matecitos o unos café, no sé qué es lo que más extrañas de Argentina, el mate o el café. El dulce es todo. Bueno, serías bienvenido. Un abrazo fraternal. Muchas gracias. Entonces, muchísimas gracias. Así pudimos estar en contacto con el doctor Andrés, le gusta que le digan Emilio Andrés Vázquez, especialista en derechos humanos, en trata de personas, que está trabajando, es argentino. Fíjense, yo lo tenía como paraguayo, pero es argentino, viviendo en Paraguay con vasta trayectoria allí en materia de derecho y asesoramiento en torno a la trata de personas, hablándonos sobre este delito que tanto nos preocupa y ocupa después de lo que surgió con el caso Loan, y como él decía, es un delito muy viejo, pero sobre el que hay que trabajar. Por suerte hay personas, los organismos están formados por personas, y las personas, pese a que no haya recursos, tratan de involucrarse y de buscar una solución. En esta zona de frontera es sumamente importante bregar por todo esto. Vamos a hacer una pausa y en un ratito volvemos.